Ok, mis hermanos, estamos continuando con el estudio de la obra redentora, parte 9. Y en esta oportunidad todavía estamos en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. La semana pasada estuvimos estudiando referente a la primera palabra de nuestro Señor Jesús que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hemos estudiado el significado pues de esas palabras y quiero simplemente recalcar en este momento y dedicarle unos minutos a esto porque ya lo hemos estudiado en una forma más detallada en aquella oportunidad. Entonces sabemos por qué nuestro Señor Jesús dice esas palabras. Está cumpliendo con la profecía del rey David que escribió hace 1000 años atrás. Pero su expresión, lo que él estaba pronunciando estas palabras, no simplemente fueron palabras de memoria, no fueron palabras que él los decía como porque tenía que decirlo. Obvio, él sabía que tenía que cumplir esta profecía y mencionar este versículo, este salmo, pero él lo decía de una posición que realmente lo sentía, porque él sabemos que la condición de su cuerpo, la condición que él estaba cuando está en la cruz, fue algo horrendo, una de las muertes que ningún hombre ha podido pasar, porque eso es lo que nos dice la palabra, totalmente desfigurado en la cruz. Y él pues en su humanidad clama a Dios en esta condición y cumple así la profecía del rey David. Pero en lo espiritual, su posición con el Padre, su posición con Dios es fija, es segura, porque durante todo su ministerio, nuestro Señor Jesús nos da a entender de la relación que hay con el Padre, de que tan conexión y tan unidad hay con el Padre. Y siempre Él habla del Padre, siempre habla de mi Padre, que yo veo al Padre hacer. No puedo hacer las cosas que yo hago por mí mismo, sino a lo que veo al Padre hacer. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, del significado de nuestro Señor Jesús en este momento que está en su ministerio, en estos 3 años, en relación con el Padre. Entonces la intimidad y la cercanía que hay. Entonces cuando va a la cruz, Él no dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No dice, porque eso sería una posición de que sí, entonces Dios o el Padre lo va a abandonar o lo va a desamparar. Pero Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para cumplirse la profecía del rey David. Entonces su comunión con el Padre siempre estuvo seguro. Es cierto de que ningún padre, en este caso Dios, obviamente no se complacía al ver a su hijo en esa posición, pero es algo que él tenía que hacer y sabe de que Jesús mismo, él tenía que pasar por esa situación de la cruz y llevarse todos los pecados de todos nosotros, de todo el mundo. Entonces, la semana pasada habíamos terminado viendo algunos versículos del Salmo 22 y en esta oportunidad quiero concluir con eso. Vamos a ver algunos versículos rápidos porque quiero también avanzar referente a estos 3 días y 3 noches que está nuestro Señor Jesús en la tumba. Entonces, si vamos al Salmo 22, vamos a ir rápidamente ahí. Tenemos que hacer referencia en el Nuevo Testamento rápidamente acerca de algunos versículos que está en el Salmo 22. O sea, nuestro Señor Jesucristo clama en la cruz el primer versículo que habla el rey David o que escribe el rey David hace 1000 años atrás.
en el versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente lo que nuestro Señor Jesús dice en estos momentos, cuando está en la cruz, sus primeras palabras. También algo menciona en el versículo, podríamos ir al versículo, en el versículo 4. Versículo 4 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Aquí está hablando acerca del pueblo de Israel, en este salmo, hablando David acerca del pueblo de Israel, de que los padres, a los padres, hablando a la primera generación que salió del pueblo de Egipto. Entonces está hablando David referente a este acontecimiento. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Hablando acerca libraron de la esclavitud de Egipto. Entonces, en este momento nuestro Señor Jesucristo está por medio de la cruz, está haciendo también lo mismo en lo espiritual. No sé si ustedes tienen el conocimiento del segundo éxodo. El segundo éxodo es esto de que, ya lo hemos hablado anteriormente, de que así como en el primer éxodo, el pueblo de Egipto salió con poder de Dios, utilizando por medio de Moisés, salió de la esclavitud de Egipto. Ahora, en nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en este momento que Él está en la cruz, está ocurriendo el segundo éxodo en lo espiritual. Pero esto ahora no necesariamente con el pueblo de Israel, es cierto, iniciando con Israel primeramente, pero todo el mundo está también incluido ahí. Entonces vemos ahora esta imagen que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora nuestro Señor Jesucristo libera a todo el mundo por medio de la cruz de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. Y esto es conocido como el segundo éxodo. Segundo éxodo en este caso de todo el mundo, todos aquellos que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver en el versículo 6, el rey David dice esto, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vemos aquí que la condición de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aquí esto es lo que dice David en aquel tiempo. Y Jesús cumpliendo esa profecía de David, vemos la condición de su persona en este momento en la cruz, vemos la desfiguración de su cuerpo, vemos que él es ridiculado, él es ¿cómo se llama? Escarnecido, también podríamos decir, y él dice acá, mas yo soy gusano y no hombre. O sea, nuestro Señor Jesucristo no dice esto que yo soy gusano, pero podemos ver en lo espiritual la condición de Él, la condición de su cuerpo, de su estado en este momento en medio, en la cruz del Calvario. En el versículo 7, esto lo vimos brevemente la semana pasada, fue algo que realmente me impactó mucho, en donde dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Esto fue exactamente lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando esté en la cruz. Acuérdense de que este salmo fue escrito hace 1000 años atrás, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribía, y es muy posible de que en cierta forma el rey David estaba pasando también por esta situación. Pero el salmo viene a tener doble sentido en este caso, en el sentido del que lo está escribiendo y en el sentido de que también tiene un sentido profético
como nuestro Señor Jesucristo iba a pasar 1000 años después. Entonces, vemos aquí lo que se repite, lo vimos la semana pasada y lo vamos a ver nuevamente ahora. Si vamos a Marcos 15, en Marcos 15, vamos a ver rápidamente esto, exactamente lo que pasa aquí, 15:29. Dice, y los que pasan le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás. Exactamente lo que escribe el rey David. ¿Se dan cuenta? La exactitud de la profecía acá. Y también está en el versículo 8. Versículo 8 del Salmo. Vamos a estar yendo entre el Salmo y el Nuevo Testamento. Así que estén atentos a esto. El versículo 8 del Salmo 22 dice, se escondió a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si vemos en Mateo 27:43, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea que se cumple exactamente lo que dice el rey David en el versículo 8, en referencia pues a que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, en el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 43. Exactamente le dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Se están burlando de nuestro Señor Jesucristo en este momento, al verlos a Él en la cruz del Calvario. Entonces, otro versículo que podemos ver del Salmo 22, en el versículo 11, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Se dan cuenta? La situación y la posición de nuestro Señor Jesucristo, dice, no hay nadie quien ayude. Nosotros sabemos pues de que cuando Jesús fue arrestado, a pesar de que todos dijeron, nosotros vamos a morir por ti, Jesús, Pedro le dice, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero apenas lo arrestaron a nuestro Señor Jesús, todos se fueron, todos lo abandonaron. Su condición fue pues de que él estaba prácticamente solo, no había nadie quien ayude. Entonces se cumple este versículo del Salmo 22, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, hablando obviamente en la condición de Dios. Dice, porque no hay quien ayude. Rápidamente vamos a continuar en el versículo 15. Dice el Salmo 22, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto nos hace acordar la condición de nuestro Señor Jesucristo cuando está en la cruz. Acuérdense de que Él ha sido ya desde la mañana, desde las 9 de la mañana del día viernes, ha estado en todo este tiempo de burla, de tortura, de castigo sobre Él. Entonces, la condición de su cuerpo es terrible en este momento. Y la condición cuando Él está en la cruz ahora el salmista da a entender, el Evangelio no nos dice, pero aquí el salmista nos da a entender, dice, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Es como, porque prácticamente no hay saliva, necesita tomar agua, y cuando él dice, tengo sed, eso que dice tengo sed también está para que se cumpla la profecía, porque está en otros salmos, se cumple esa profecía también.
pero la condición de su cuerpo, en este caso, dice, su lengua está pegada a su paladar. O sea, imagínense pues la condición que él está, y en este momento, y cuando él clama al Señor y él dice, Ali, Ali, lama sabactani, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces se puede ver cumpliendo la profecía, pero al mismo tiempo cumpliéndolo con angustia y con dolor y con sentimiento, porque él lo está sintiendo en ese momento. Y muchos de ellos que están escuchando ahí dicen, mire, está clamando a Elías, a ver si viene a salvarlo Elías. 2 versículos más de este salmo, o 3 versículos más, está el versículo 16. Dice el Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto, hablando de perros, me han rodeado. Está hablando en una forma figurativa de los gentiles, porque él fue crucificado por los romanos, los gentiles. A él los llamas gentiles, a los gentiles. Entonces, rodeados. Ustedes se pueden dar cuenta, si han visto las películas de nuestro Señor Jesús cuando está en la cruz, cómo se burlan de él y todas las cosas que le dicen cuando él está en la cruz también. O sea, es como una expresión de que estuviera rodeado de perros. Dice, me has cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué se refiere horadaron mis manos? Los clavaron. Aquí el rey David, 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, él no tenía tal vez conocimiento de lo que era crucifixión. No tenemos referencia en la Biblia de que haya existido este tipo de tortura en el tiempo de David, de crucifixión, o sea, que clavarle las manos y clavarle los pies. Pero el rey está hablando aquí en este momento de una forma profética. Tal vez su condición, él pudo ver en el Espíritu qué es lo que estaba ocurriendo. Simplemente él está escribiendo este pasaje o este salmo, pero es algo profético porque se va a cumplir en 1000 años más adelante. Entonces, él puede ver de que sus pies y sus manos son, en inglés dicen pierced, sus pies y sus manos son clavados, o horadaron mis manos y mis pies. El versículo 18 también tiene gran significado, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto está en Mateo 27, 35, exactamente, también lo dice Marcos. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se pueden dar cuenta exactamente lo que David escribió tantos años atrás, se llega a cumplir exactamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz. Podemos ver, mis hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él clama y cumple con este Salmo 22. Y el versículo que lo concluye es el versículo 31. Ya si ustedes empiezan a analizar este Salmo, ustedes van a ver a partir del versículo 26 en adelante, Él empieza a hablar acerca de esta nueva creación y todo lo que Él hace por medio de su obra. Y cuando llega al versículo 31, Él dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Está hablando al pueblo no nacido aún, está hablando de esta nueva creación. Aquí David está hablando en aquel tiempo, muchos años antes,
que se cumpla, está hablando ya en sentido profético lo que iba a ocurrir en la cruz. Dice, a pueblo no nacido aún. ¿Cuál es este pueblo? El pueblo de esta nueva creación, el reino de Dios, la iglesia de Cristo. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. La palabra que Él hizo esto es equivalente a lo que escribió en el Evangelio de Juan cuando dice consumado es, lo que Él realizó por medio de su obra redentora. Ok, entonces ahí podríamos dejarlo, el Salmo 22, ok, porque quiero continuar con lo que estamos analizando ahora, estudiando estos 3 días y 3 noches de nuestro Señor Jesús en la tumba. Y vamos a empezar en este momento con el tiempo que tengo y a ver hasta dónde avanzamos. Ok. Y hemos leído la semana pasada en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 40. También leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18, en donde el Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso es en Juan 2, 18. En Mateo 12, 40, el Señor dice de que Él estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Algo importante que tenemos que considerar cuando dicen 3 días y 3 noches, nuestro Señor Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde y resucitó en la mañana del día domingo. Si usted pone a analizar, usted no va a encontrar en realidad completos 3 días y 3 noches. Entonces, y es por ello de que hay ciertas discrepancias con algunos comentaristas y ellos dicen de que Jesús murió el miércoles para que cuando Él muera el miércoles, entonces hay suficiente tiempo de 3 días y 3 noches para que Él resucite el domingo. Pero hay diferentes tipos de opiniones y comentarios al respecto. Pero lo que podemos ver a través de la palabra, la palabra nos dice de que Él murió el viernes, no murió el miércoles. O sea, el viernes es el día de la preparación que para el día sábado, porque el día sábado ellos descansan. Ellos tienen que hacer todo el día viernes para que puedan descansar el día sábado y el domingo continuar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Pero en la costumbre de judía, nuestro Señor Jesucristo murió el viernes a las 3, es considerado eso como un día. O sea, si hubiese, no necesariamente ha tenido que empezar a las 6 de la mañana para considerarse un día. Ya las 3 de la tarde del viernes es considerado un día, después tienes todo el sábado, tienes 2 días, y el domingo por la mañana, a pesar de que Él no está todo el día, Él no resucitó en la tarde del domingo, Él resucitó en la mañana. De todas maneras, es considerado como un día, el día domingo temprano por la mañana. O sea que no necesariamente tiene que estar 24 horas, 24 horas y 24 horas. Entonces, eso es en la costumbre de los judíos. Entonces, podemos ver de que se cumple lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando proféticamente de que Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 palabras muy importantes que tenemos que considerar cuando examinamos estos 3 días y 3 noches. Una de ellas es la que ya hemos analizado, el cual es donde dice el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparado significa de que apartado de Dios, separado de Dios, no apartado de Dios, separado. Entonces, y muchos lo consideran de que esta palabra que estuvo separado de Dios es de que Dios
pierde esta comunión con el Hijo, de que el Padre pierde esta comunión con el Hijo, entonces eso es separación de Dios. Pero para que exista esto, tenemos que preguntarnos nosotros qué clase de muerte murió nuestro Señor Jesús. Hay dos tipos de muertes, lo que podemos estudiar ahora: una muerte física y una muerte espiritual. Nuestro Señor Jesucristo murió físicamente, pero no murió espiritualmente. Sabemos que nuestro Señor Jesús tenía espíritu, ¿sí o no? Espíritu personal de Él, no hablando del Espíritu Santo, es su espíritu de Él. Entonces, si Él hubiese muerto espiritualmente, entonces ahí sí se separa de Dios. Se separa de Dios. Entonces, eso lleva a analizar otras cosas, qué es lo que ocurre si es que realmente Él muere espiritualmente. O sea, tendría que morir físicamente y tendría que morir espiritualmente. Hay posiciones dentro del cuerpo de Cristo de que sí creen de que Él murió espiritualmente, o sea que Jesús se separó del Padre. Y es por ello que ellos dicen de que claman, Él clamó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Es porque se van a separar. Pero analizando la Escritura, analizando la palabra del Señor, mi posición, yo veo de que nuestro Señor Jesucristo sí murió físicamente, pero no murió espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque si es que Él hubiese muerto espiritualmente, Él en el Mateo 27, en Lucas 23, en Lucas 23 le dice al ladrón que está a su lado, no sé si fue el ladrón bueno o el ladrón malo, ahora ahora los ladrones no son buenos, pero en este caso el ladrón es ladrón malo, pero ahora lo ponemos bueno. Le dice al ladrón, estarás conmigo, dice, ahora estarás conmigo en el paraíso. No le está diciendo estarás conmigo después que resucite, sino estarás conmigo ahora en el paraíso, esta tarde, en el momento de que ellos van a morir, en esa tarde. Entonces, nos da a entender la palabra misma de que nuestro Señor Jesucristo, si es que Él es separado de Dios y muere espiritualmente, entonces Él va a estar en la condición de aquel ladrón. Él va a estar separado de Dios al morir espiritualmente. Jesús va a ser separado de Dios, entonces Él va a tener que ir al Hades, que lo vamos a estudiar en un momento. Entonces, Él no va a poder resucitar. ¿Por qué? Porque su condición es que Él está separado de Dios. Tendría la misma condición que el ladrón, porque ese ladrón en ese momento está separado de Dios, está muerto espiritualmente, porque ha pecado y está muerto espiritualmente. Pero nuestro Señor Jesús, Él no pecó, pero está llevando todo el pecado del mundo sobre su cuerpo. Y su cuerpo es el que muere, pero su espíritu permanece vivo. Y es por ello que le dice al ladrón, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Si él hubiese muerto espiritualmente, no podría decirle al ladrón, estarás conmigo en el paraíso, porque los dos se irían al Hades al mismo tiempo. ¿Me entienden? El otro versículo que está en el mismo Lucas, en el mismo capítulo 23, versículo 46, nuestro Señor Jesús dice, antes de expirar, le dice, Padre, aquí sí dice Padre, ¿ok? Aquí dice, Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. O sea, vemos de que nuestro Señor le dice al ladrón, estarás conmigo en el paraíso, y le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos que su posición espiritual, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo está vivo en este momento, permanece vivo todo este tiempo. O sea que Él no muere espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente y necesitamos de Jesús, necesitamos de Cristo, de su obra redentora para poder resucitar, para que estemos vivos espiritualmente. Cuando una persona que no conoce a Dios muere, su cuerpo muere, su cuerpo se decae, su cuerpo se convierte en polvo, pero su alma va al Hades. ¿Ok? Al Hades. Cuando un cristiano muere, su cuerpo decae, se convierte en polvo, pero nuestro espíritu va con Dios. ¿Ok? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, fue enterrado. La palabra nos habla de que Él fue a hacer algo en el centro de la tierra. ¿Y qué es lo que Él fue a hacer? Entonces vamos a leer algunos versículos que habla de esto. Pero ustedes me entienden ahora de que hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Déjenme elaborar un poquito más sobre esto. No sé si tengo tiempo. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto espiritualmente, en el momento que Él muere, su espíritu va al Hades. Y Él estaría ahí juntamente con todos los santos del Antiguo Testamento, hablando del rey David, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todos ellos están esperando por el libertador, que venga y los saque del Hades. Vamos a hablar más después qué es lo que es Hades, qué es lo que es Seol, qué es lo que es infierno, porque hay una confusión de palabras referente a esto. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto espiritualmente, su condición sería igual que el resto. Entonces, Él también estaría esperando por el Mesías que venga para que Él fuera también libertado. Entonces, eso es una posición de que es importante considerar y de decir de que nuestro Señor Jesucristo no murió espiritualmente. Él sí murió físicamente y su cuerpo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pero su espíritu estuvo activo todo ese tiempo. Y eso es lo que vamos a leer en este momento. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo en este momento está dando su discurso en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre los 120 que están en Jerusalén. Empezando del versículo 22 en adelante, dice. Vamos a leer varios versículos en este momento. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, esto de los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta línea es importante de considerar. Versículo 24 nuevamente.
el cual Dios levantó, resucitándole, ¿ok? Resucitándole. Dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese muerto espiritualmente, entonces la muerte lo hubiese retenido, lo hubiese tenido y Él no hubiese podido resucitar. La única forma de que la muerte no lo tuviera es porque Él no pecó. Sí, los pecados del mundo estuvieron sobre su cuerpo, pero su cuerpo fue quien se llevó todos los pecados con Él a la tumba. Pero su espíritu estaba íntegro, estaba vivo. O sea, no estaba separado de Dios, porque el estar separado de Dios es muerte espiritual y por lo tanto la muerte sí lo hubiese retenido y Él no hubiese podido resucitar. Entonces dice acá el apóstol de que por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Aquí está hablando el rey David, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Esto hablando de él mismo, ¿okay? Hablando del rey David mismo y hablando de nuestro Señor Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está hablando acá? Está hablando en sentido profético del rey David, de que él tuvo que morir. Lo vamos a ver más luego, dice el apóstol Pedro, dice esto. Está hablando el rey David de que él va a morir, él muere, ¿ok? Muere, y dice, y no dejarás mi alma en el Hades, hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando del rey David, en doble sentido profético. Hablando de él y hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que su alma no será dejado en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Esto hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió y su cuerpo estuvo. ¿A qué se refiere de que no permitirás que tu santo vea corrupción? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su cuerpo. Corrupción es cuando su cuerpo se decae. Eso es corrupción, no corrupción de pecado. Se está diciendo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 21, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. El versículo 31 está hablando acerca de que dice de que su alma no será dejada en el Hades. Lo que sí es importante ver ahí es de que su alma sí fue al Hades. O sea, vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando su cuerpo está en la tumba, su alma, dice la palabra, algo importante que tenemos que mencionar acá. La palabra alma y espíritu en muchos pasajes de la Biblia lo identifican de la misma forma. O mejor dicho, tienen el mismo significado o se usan
intercambiablemente. No lo vamos a estudiar eso ahora, pero sigamos con lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en el Hades. Ha ido al Hades. Pero dice que no se quedará en el Hades, o Dios no lo dejará en el Hades. O sea, vemos de que en realidad su cuerpo está en la tumba, pero su espíritu está en el Hades. Hay otros versículos que vamos a leer y tal vez al final podemos hacerlo un análisis de lo que estoy diciendo. En Primera de Pedro, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aquí hay otro pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo, que su espíritu está activo en la dimensión espiritual. En el versículo 18 en adelante, hasta el 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí vemos claro de que Él murió en la carne, pero fue vivificado espiritualmente, en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Habla de que fue a predicar, no a predicar salvación, porque estos espíritus encarcelados están encarcelados, que fueron desobedientes durante el tiempo del diluvio, pero estaban encarcelados en algún lado, en lo espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu se va y les predica, pero no les predica salvación, porque ya no pueden ser salvos. Simplemente les está declarando y pronunciando a ellos acerca de quién es Él ahora y de lo que ha ocurrido por medio de la obra que Él está cumpliendo en este momento. Porque cuando Él resucita es cuando sabemos de que toda autoridad me es dada. O sea, de que Él está yendo a estos espíritus encarcelados, les está hablando acerca de la autoridad y quién Él es. Entonces, ¿en dónde es esta posición de estos espíritus encarcelados? Pablo, o mejor dicho, Pedro no nos da la descripción donde ellos están. Solamente nos dice que están encarcelados en un mundo espiritual, en donde nuestro Señor Jesucristo espiritualmente está yendo y está Él ahí. Entonces podemos ver de que Él está activo en este tiempo, que su cuerpo está inmovible en la tumba. También en el libro de Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 5 en adelante. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto de que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Esto tal vez dejemos que la palabra misma nos explique esto. Vayamos a Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de nuestro Señor Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
O sea, el diablo tenía el poder, el imperio de la muerte. Pero él, por medio de la muerte o de su muerte, destruyó, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, ¿quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Y cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz, cuando Él muere, vierte su sangre, entonces dice, ya lo hemos leído en Colosenses, de que Él destruyó el poder de las tinieblas y los exhibió públicamente en la cruz. En la cruz los destruyó. Pero ahora, cuando en estos 3 días y en estas 3 noches, Él está en el centro, en el corazón de la tierra, que es el Hades. Ok. ¿Qué es lo que es el Hades? Nosotros empezamos a leer la palabra en el Nuevo Testamento. La palabra Hades es una palabra griega que significa el lugar de los muertos, donde los muertos están. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol es lo mismo, pero Seol es hebreo, que significa también el lugar donde están los muertos. Y hay muchos versículos que nos habla en el Antiguo Testamento acerca de este lugar. Es un lugar oscuro y en los Salmos dicen de que es un lugar donde inicialmente hablan de que iban las personas y los animales. No había distinción. Era un lugar donde iban los buenos y los malos. Era un lugar totalmente oscuro, era un lugar totalmente silencio y no había ningún movimiento. Era como un lugar de tortura, pero no de fuego, no de llamas, pero era un lugar donde los muertos iban. Entonces, a medida que en el Antiguo Testamento progresa el tiempo, casi a las finales, por ejemplo, el profeta Isaías empieza a hablar de este lugar, porque antes de eso no había escape de este lugar del Seol, de este lugar de los muertos. No había, o sea, los que estaban ahí estaban permanentemente. Pero luego ya Dios, por medio del profeta Isaías, empieza a profetizar de que sí iba a haber esperanza para aquellas personas. Entonces, Isaías empieza a hablar acerca de que un día va a haber resurrección, un día va a venir el Mesías y va a haber resurrección de los buenos y los impíos y los malos se van a quedar. Entonces, ya cuando entramos en el Nuevo Testamento y está la Biblia siendo escrita por griego, entonces los griegos interpretan la palabra Seol como Hades, pero viene a tomar más o menos el mismo significado. Entonces, cuando ya tenemos la palabra el Hades en los evangelios, nos empieza los autores a dar a entender de que el Hades, en el Hades es este lugar que nos habla en el capítulo 16 de Lucas, nos habla del ejemplo del rico y de Lázaro. Ustedes se acuerdan ese pasaje, esa parábola, en donde el rico muere y Lázaro muere. Lázaro muere y se va al seno de Abraham, y el rico muere y se va al Hades. Entonces, esto es un poquito largo, lo estoy cortando lo más que puedo para que se pueda entender. Entonces, ya cuando entramos en el Nuevo Testamento,
hay esta posición de que el Hades se encuentran dos lugares: el lugar donde están los santos, los buenos en el Antiguo Testamento, y el lugar donde están los malos. Y en medio de este lugar del Hades, hay una división, lo que relata ¿cómo se llama? Lucas 16, hablando del rico y del mendigo Lázaro. Hay una división, pero se ve de que, ¿cómo se llama? El rico está acá y Abraham con ¿cómo se llama? Y el Lázaro está al otro lado de este abismo, pero no se puede pasar del uno al otro. Entonces, pero sí se ve al rico que se comunica con Abraham para decirle: mire, yo estoy sufriendo acá, y Jesús habla del Hades. Algo importante de poder definir esto es de que la Biblia Reina Valera del 1909 y la Biblia Biblia King James traducen esta palabra de Hades como infierno. El resto de las traducciones no usan la palabra infierno, utilizan la palabra Hades. Entonces, cuando vemos aquí el ejemplo del capítulo 16 de Lucas, del rico y de Lázaro, vemos este lugar a donde están los dos. Hay comunión, hay comunicación. Entonces, se entiende de que este lugar es el Hades. Inclusive se cree de que cuando el Señor le dice al ladrón bueno, le dice: estarás conmigo en el paraíso, no necesariamente se entiende el paraíso, el cielo en este momento. Acuérdense de que en este momento nuestro Señor Jesús no ha resucitado todavía. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo resucita y todos los que ahora morimos en Cristo nos vamos al cielo, pero en este momento no todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que el paraíso se entiende de que es el seno de Abraham, que está en este lugar del Hades, pero en el lugar del Hades hay un lugar donde están los buenos y los santos, y está este otro lugar donde están pereciendo, en este caso el rico, siendo torturado. Entonces también se entiende de que este lugar es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo va a predicar a estos espíritus encarcelados. Entonces Él desciende al Hades, y como el King James lo dice, desciende al infierno, lo traduce como infierno, pero esa traducción no está acertada, es Hades. O sea, vemos que sí, en lo espiritual nuestro Señor desciende al Hades. Entonces en este tiempo Él libera a todos los santos que están en el Hades, en el seno de Abraham, ¿ok? Porque Él tiene la autoridad, y es por ello que lo que leímos en el libro de los Hechos dice de que su alma no fue dejado en el Hades. O sea que Él en realidad está en el Hades haciendo liberación a los espíritus, en este caso a los santos del Antiguo Testamento, y va y les predica lo que leímos en Primera de Pedro 3:18, a estos espíritus encarcelados. Se entiende que es en el lado donde está el rico, donde está siendo torturados, y dándoles a demostrar quién realmente Él es, lo que Él ha obtenido por medio de su muerte. ¿Okay? Y entonces ahora Él lleva cautivo toda cautividad. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 4. Lleva cautivo toda cautividad y le quita el poder al que tenía el poder de la muerte, en este caso es el diablo. Entonces ahora Él toma lo que dice ahora en el libro de Apocalipsis. Si leamos Apocalipsis, el capítulo 2, rápidamente, versículo 17. Cuando vi, caí como muerto a sus pies. Este es el apóstol Juan. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último,
y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se dan cuenta? Ahora nuestro Señor Jesucristo, en estos 3 días y 3 noches que Él está en el centro de la tierra, está en el Hades, toma, porque Él no ha pecado, su espíritu está en comunión con el Padre. Entonces ahora Él tiene la autoridad de ir a tomar el poder de la muerte que lo tenía el diablo. Y dice, y les predica a los espíritus encarcelados que están, en este caso, en el Hades, pero en el lado donde están siendo torturados, declarándoles a ellos quién es Él ahora. Entonces, en el tercer día, Él resucita. Y entonces, lo que leemos aquí en Apocalipsis nos da a demostrar y dice de que ahora Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, ¿por qué? Porque acuérdense, la muerte es separación de Dios. O sea, ahora no más todos los que vienen por medio de Cristo están separados de Dios o no van a morir. O sea, nosotros no vamos a morir espiritualmente. Somos eternos. Este cuerpo sí va a morir y se va a decaer, va a perder, pero nuestra verdadera identidad, quienes somos, esta es nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Él ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, todos los que venimos por medio de Jesucristo no vamos a morir y no vamos a poder ir al Hades porque Él ha tomado toda autoridad. Y porque Él ha resucitado, nosotros también podemos estar juntamente con el Padre. La palabra infierno es un lugar de permanente tortura. Es el lugar final, porque la palabra habla de que es donde la bestia, el falso profeta, la muerte, van a ser echados en el lago de fuego. Ese es el infierno. Pero la palabra infierno, cuando leemos, ¿cómo se llama la palabra? Se ha interpretado que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Sabe por qué? Ustedes se acuerdan de los credos, del credo, generalmente utilizado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ese credo en realidad no es de la Iglesia Católica. Ese credo fue escrito por teólogos en el año 300. En el año 300 después de Cristo, en donde había mucha influencia de otras herejías y se quiso formar un credo, es lo que creó la iglesia cristiana, para diferenciarnos de muchas herejías que había en ese tiempo. En realidad hay 3 credos. Ese primer credo fue escrito en el año 316, creo. Entonces, en ese credo donde dice creo en el Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, ustedes se lo conocen de memoria. Y a Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilatos y ¿cómo se llama? Descendió a los infiernos. ¿Okay? Descendió a los. El problema es de que se tiene esta interpretación de que Dios fue a los infiernos porque este credo lo dice. Pero hay otro credo, el credo de Nicea, que dice, ese credo no dice esto. Solamente este credo, el primer credo que se hizo, que se conoce como el credo de los apóstoles. No es el credo de la Iglesia Católica. Ahí en el credo dice, creo en una iglesia católica, pero la palabra católica no significa católica romana. La palabra católica significa iglesia universal. Entonces dice, yo creo en la iglesia universal. No tiene nada que ver con el catolicismo y los católicos. La situación es de que en el catolicismo ellos se lo han apropiado y pensamos de que ese es de ellos. No.
es de la iglesia cristiana, una iglesia católica o universal. Entonces, viene esa palabra de infierno, viene de ese credo. La influencia que uno ha recibido es de que dice que viene de ese credo. Ahora, la situación es de que también se enseña esto. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero tengo que terminarlo hoy día, perdón. ¿Okay? Es de que se interpreta de que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos y Él continuó su obra redentora en el infierno, y que el diablo lo estuvo torturando por todo ese tiempo que estuvo en el infierno para completar su obra redentora. Y de que el diablo estaba sobre él, y hay, como le dije, hay ministerios que predican esto y lo dicen bien claro, sin ninguna reservación. No está en la palabra del Señor. Es cierto que nuestro Señor Jesús descendió al Hades espiritualmente, pero Él no fue a terminar su obra redentora en el Hades o en el infierno. Y no el diablo ni los demonios estuvieron saltando sobre Él y torturándolo sobre Él, como es la teoría de muchos. Eso no es bíblico. Pero sí esto que descendió al Hades y fue a liberar a los santos que estaban, ¿cómo se llama?, esperando por el deliverer, por el Mesías, y que fue a predicar a los espíritus encarcelados, eso sí, pero de que Él fue a terminar su obra redentora en el infierno, no es cierto. Entonces, podemos ver, mis hermanos, de que hay mucho más que decir, por supuesto. Hay esta posición importante, y por lo tanto hay muchos versículos y hay cierta controversia con diferentes puntos de vista de diferentes maestros y pastores al respecto. Pero después de haber escudriñado, después de haber estudiado todo esto por bastante tiempo, esta es la posición que yo veo de que es lo más acertado en la palabra de Dios, y que le voy a decir, es la posición de muchísimos como podría decir, maestros y teólogos en el cuerpo de Cristo. Así que yo veo de que esta es la verdad y estoy, ¿cómo podría decir?, satisfecho de poder comunicar y enseñar esto, porque esto es lo que realmente pasó. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero a ver si lo podemos dejar para los estudios, durante los estudios que podemos hablar y continuar la próxima semana con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ok, mis hermanos, entonces dejémoslo ahí.